Dios les bendiga. Vamos a leer Hechos capítulo 25, 23 a 27 y 26, capítulo 26, 1 a 3. A Pablo se le permitió hablar. Al día siguiente, cuando Agripa y Berenice llegaron con gran pompa y entraron en la sala de audiencias con los capitanes principales y los hombres más importantes de la ciudad. Por orden de Festo, Pablo fue llevado ante nosotros. Festo dijo: Rey Agripa y todos los presentes, ven a este hombre de quien me han hablado todos los judíos, tanto en Jerusalén como aquí, clamando que no debería vivir más. Pero al comprobar que no ha cometido ningún delito merecedor de la muerte y que él mismo ha apelado a agosto, he decidido enviarlo. De él no tengo nada concreto que escribir a mi señor. Por eso lo he traído ante ustedes y especialmente ante ti, oh rey Agripa, para que tras examinarlo tenga algo que escribir, pues me parece irrazonable enviar a un prisionero sin informarle de los delitos que se le imputan. Versículo 23 de nuevo dice: Al día siguiente, cuando llegaron Agripa y Bernice con gran pompa y entraron en el lugar de audiencia con los principales capitanes y los hombres más importantes de la ciudad, por orden de Festo, Pablo fue llevado ante ellos. Aquí es donde Agripa llega para escuchar el testimonio de Pablo. Lucas no menciona el título de rey de Agripa en esta parte del texto. Cabe preguntarse si esto se debe a que considera que todos los hombres son iguales ante Dios, o si pensó que sería mejor anteponer el título de rey a Jesús. Sin embargo, en Hechos 25, 13 se dice: Después de algunos días, el rey Agripa y Bernice llegaron a Cesarea para saludar a Festo. Por tanto, Lucas sí menciona el título de Agripa, pero no siempre. Aquí, pues, uno se pregunta por qué lo incluye a veces y otras no. Según Lucas, Agripa había venido con Berenice. Los detalles sobre Agripa y Berenice, así como sus antecedentes, no se presentan en la Biblia. La Biblia se encuentra más en el testimonio de Pablo que en la presentación de Agripa y Berenice. De hecho, la atención se centraba en los viajes de Pablo como misionero y en las personas que conoció y a las que predicó. Pero los antecedentes y las vidas de los demás se omitieron en su mayoría. Para Agripa y Berenice,
probablemente fue su primera experiencia de escuchar el Evangelio de primera mano, es decir, de un apóstol del Señor. La gran pompa con la que entraron al lugar de escucha, como menciona Lucas, fue en realidad en vano. Para ellos fue un día triste por ignorar el llamado divino. Todos los que escuchan el Evangelio tienen la opción de escuchar y obedecer o de ignorar el llamado de lo alto. Todos tienen esa opción y es sumamente importante que cada persona escuche y presente atención al mensaje del Evangelio. No es algo que deba descartarse, sino que deben aferrarse a él rápidamente al recibir el llamado de Dios. Cuando hablamos de paciencia, en realidad hacer las cosas de Dios es lo opuesto a la paciencia. Se trata de hacer las cosas con prontitud. Sin embargo, para Pablo, mientras estuvo preso, fue diferente. Tuvo que ser paciente. Tuvo que esperar a que Dios le diera la oportunidad de testificar. Aunque mientras estuvo preso, no se menciona si habló o si no con quienes lo habían encarcelado y mantenido cautivo como los soldados romanos. Lucas no menciona que ningún soldado romano se convirtiera a Dios a través de sus testimonios. En cambio, inspirado por Dios, se centró en aquellos que eran prominentes mientras estaba preso, pero cuando estuvo libre, tuvo la oportunidad de enfocarse en la gente común para construir iglesias. Sin embargo, Agripa y Berenice representan a muchas de las personas que escuchan el testimonio de alguien que se acerca a ellos o que es llevado ante ellos para declararlo. En este caso, Agripa y Berenice representan, de hecho, aquellos que estaban dispuestos a escuchar, pero no a obedecer, posiblemente debido a su posición, a su orgullo y ego. No pudieron humillarse para obedecer la verdad. Otros pueden ser personas comunes y corrientes que escuchan, pero tampoco obedecen la verdad. Hay quienes sí responden al mensaje del Evangelio, como Lidia, quien escuchó y obedeció la verdad. El énfasis de la palabra de Dios no está solo en escucharla, sino en obedecerla. A Pablo se le conoció el privilegio de dar su testimonio a Agripa y Berenice, pero eso no es todo. Aquí se menciona que otras personas prominentes también estuvieron presentes. Agripa y Berenice debieron de correr la voz de que Pablo iba a hablar, pero también estaban allí los capitanes y los principales hombres de la ciudad, dispuestos a escucharlo, aunque Lucas no menciona explícitamente la respuesta de los capitanes y los principales hombres de la ciudad. Quizá guardaron silencio sobre el tema o incluso
indagaron un poco más en el mensaje de Pablo, es decir, en el cristianismo. Sin embargo, Lucas no nos da ninguna pista de si alguien de ese grupo respondió positivamente al mensaje. El hombre busca títulos y fama, hacerse un nombre, pero en realidad lo más importante en esta vida es desear responder al llamado de Dios. Esa es la parte más importante de la vida de una persona. Si un hombre no responde al llamado de Dios, comete el mayor error de la humanidad. Dios llama a la humanidad al arrepentimiento, a Él y al servirle, llamando a las personas en diferentes momentos y de diferentes maneras, ante todo para la salvación, conociendo al Señor y haciendo su voluntad. Festo, viendo que todos estaban dispuestos a escuchar a Pablo, mandó que lo trajeran. Versículo 24 dice, y Festo dijo, Rey Agripa y todos los que están aquí presentes, ven a este hombre por quien toda la multitud de judíos me ha tratado, tanto en Jerusalén como aquí, clamando que no debería vivir más. Pablo debió de estar presente cuando Festo habló con Agripa. Berenice, los capitanes principales e incluso los hombres más influyentes de la ciudad, presentándole a Pablo y explicándole su situación, que Festo contra, con, contara con la presencia de esos hombres importantes de la ciudad era algo especial. Sin duda, le brindó a Pablo esa oportunidad. Cuando Festo dice, ¿ves a este hombre? Se refiere sin duda a que Pablo estaba allí ante ellos. No le presenta como un criminal, sino como el castigo que la multitud de judíos creía que debía recibir. Los romanos probablemente sabían que los judíos eran especialmente religiosos, es decir, conocían su jerarquía. Amén. Aleluya. Sin embargo, los romanos tenían otros dioses a los que veneraban, y el Dios de los judíos quizá les resultara ajeno. Habían oído hablar, en cierta medida, de esta nueva secta judía, como probablemente la llamaron, y no estaban seguros de qué se trataba. Pero esto les brindó la oportunidad de escuchar la perspectiva de Pablo sobre el cristianismo y por qué era tan vehemente al respecto. Un aspecto que Festo menciona es la presión que él mismo ejercía sobre Pablo. Lo expresó así: por él me ha tratado toda la multitud de judíos, tanto en Jerusalén como aquí, clamando que no debería vivir más. De forma similar a Pilato, Festo estaba siendo presionado por los judíos para matar a Pablo. Sin embargo, tanto por lo que se lee como por la impresión que transmite,
Parece que Festo estaba menos presionado que, por ejemplo, el propio Pilato. Sin embargo, los judíos protestaron ante Festo por permitir que Pablo viviera y le clamaron posiblemente a diario. Fue en Jerusalén donde Festo fue prácticamente acosado por los judíos, quienes deseaban que matara a Pablo, afirmando que no debía vivir más. No obstante, parece que Festo actuó correctamente al asegurarse de que se hiciera justicia con Pablo, protegiéndolo, impidiendo que los judíos influyeran en sus decisiones e incluso haciendo que otros escucharan a Pablo. Quizá por eso Festo pidió a otros que escucharan su caso, debido a la gran presión que sufría por parte de los judíos. Aún así, pareció mantenerse íntegro en este caso, ya que Pablo había apelado a César y tuvo que permitir que Pablo fuera tratado como un ciudadano romano, a pesar de que muchos clamaban en su contra. Imagínese si una multitud profanara los derechos de ciertas personas. Festo defendió los derechos de Pablo al no ceder ante la presión popular. Pablo no tenía por qué morir por el pueblo. Eso fue lo que Jesús hizo. Pero los judíos estaban empeñados en oír hablar de Jesús a través de Pablo. Así que querían matarlo, haciendo justo lo contrario de la ley de Moisés, e incluso presionando a los funcionarios romanos para que lo hicieran en contra de la ley judía y romana. Sin embargo, Festo se mantuvo firme y no se dejó presionar para cometer un acto inmoral contra Pablo, entregándolo a la furia de la multitud. Versículos 25 dice, pero al descubrir que no había cometido ninguna falta que mereciera la muerte y que él mismo había apelado a Augusto, decidí enviarlo. Aquí se revela su determinación. Festo actuó con rectitud, pensó en contra de lo que el sumo sacerdote y todos los ancianos hubieran creído, que Pablo era inocente, pues no había hecho nada, como él mismo había dicho, que mereciera la muerte. De hecho, gracias a esto, se le abrió la puerta para recibir el testimonio de Pablo. Si hubiera cedido antes ante los judíos, jamás habría tenido la oportunidad de escuchar el testimonio de Pablo. E incluso algunos cristianos probablemente no habrían escuchado el mensaje del Evangelio. Sin embargo, como Festo siguió su conciencia y a la ley, en este caso tan importante para el mensaje del Evangelio, se le abrió la puerta e incluso a otros para recibir el testimonio de Pablo. En otras palabras, el propio Festo, al obedecer la ley o juzgar correctamente, abrió la puerta no solo para él, sino también para muchos otros.
aquellos capitanes principales y hombres importantes de la ciudad para que escucharan el testimonio de Pablo y posiblemente respondieran el mensaje del Evangelio o se familiarizaran más con el cristianismo hasta el punto de poder formarse su propia opinión al respecto. Lo segundo que mencionó Festo, sin embargo, fue el hecho de que Pablo había apelado al César. Su apelación, al parecer, era lo que los ciudadanos romanos podían hacer. Su caso parecía, además, de gran importancia, pues Jerusalén se encontraba en un tumulto e incluso en Cesarea los judíos protestaban por la vida de Pablo, lo que había atraído mucha atención hacia los romanos y su estado de derecho. Incluso mejor podríamos decir que el de los judíos, ya que estos tenían la ley, pero no estaban dispuestos a acatarla. Acatarla. En cambio, en su prejuicio, la desobedecían y favorecían los caprichos del pueblo y de los sumos sacerdotes y funcionarios antes que la obediencia de la ley, a la ley. Amén. Versículo 26 dice: de él no tenga nada concreto que escribir a mi Señor. Por eso lo he traído ante ti y especialmente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarlo tenga algo que escribir. Su determinación fue presentada vivamente, viva- vividamente a Agripa. Sin embargo, había un gran problema. No podría escribir nada sobre el caso de Pablo. Desconocía todos los detalles. Todo, dado que se lo había dicho a Agripa, eso debía significar que Festo no tenía la carta del capitán mayor en Jerusalén sobre Pablo y que posiblemente no todo lo que Félix había vivido en su situación quedara registrado. Durante los 2 años que Pablo estuvo preso, Félix ni siquiera proporcionó detalles escritos ni documentación sobre su caso, lo que permitió a Festo leerlos y tener algo que entregarle al César. Por eso Festo dijo que no tenía nada que escribirle al César sobre Pablo. Todo lo que se decía en contra de Pablo fue desechado por alguna razón. Félix no se molestó en informar a Festo, ni en escribir nada, ni siquiera posiblemente en conservar la carta original que Elías le había entregado. Es asombroso, por lo tanto, Pablo, aunque parecía ser odiado por los judíos, no tenía nada en su contra, y mucho menos algo por lo que valiera la pena de muerte. Así pues, Festo también recurrió a Agripa en busca de ayuda, porque necesitaba algo sobre Pablo para escribirle al César.
Al final, la única razón real por la que Nerón mandó matar a Pablo fue la acusación de que los cristianos habían incendiado Roma. Pero ¿cómo pudo ser posible eso si Pablo estaba preso? Las acusaciones contra Pablo sobre su cautiverio en Jerusalén, Cesarea y posteriormente en Roma y su ejecutación, ejecución son ridículas. Pablo no merecía morir, pero murió por Cristo, por el mensaje del Evangelio y por el reino de Dios. Versículo 27 dice, porque me parece irrazonable enviar a un prisionero sin al mismo tiempo dar cuenta de los crímenes que se le imputan. Esto en contra de su conciencia no podría permitirse entregar a Pablo a los judíos, ni que fuera juzgado en Jerusalén, pues sabía que lo perseguían por motivos religiosos y no porque fuera un criminal. No había oído nada que justificara su muerte, pero los judíos estaban empeñados en asesinarlo. Festo desconocía los verdaderos motivos para alejar a Pablo de los judíos y evitar posibles protestas. Lo mejor sería que fuera a Roma. Eso pensaba Pablo. Y los gobernadores estaban de acuerdo. Sin embargo, Festo se encontraba en un aprieto, pues no sabía qué escribirle a César sobre Pablo. El César pensaría que Festo no cumplía con su deber a no informar sobre las acusaciones contra Pablo. Así pues, Festo tuvo que recurrir a Agripa para pedirle consejo sobre qué debía escribir acerca de Pablo, pero después, por supuesto, todos escucharon la versión de Pablo. Hechos 26:1. Entonces Agripa le dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo extendió la mano y respondió por sí mismo. Agripa tomó la palabra y le mencionó a Pablo que podría explicar su versión de los hechos y por qué estaba detenido. Lucas señala que a Pablo debió gustarle la idea de extender la mano antes de empezar a hablar. Por lo tanto, eso fue lo que hizo Pablo primero. Extendió la mano y luego comenzó a hablar. Me considero dichoso, rey Agripa, versículo 2, porque hoy responderé por mí mismo ante ti acerca de todas las acusaciones de los judíos contra mí. Pablo se alegró de explicar tales cosas a un rey, pero sobre todo de aprovechar esa oportunidad, ya que realmente era la gran oportunidad que tenía para defenderse ese día. Los judíos lo habían estado acusando, pero Pablo estaba más interesado en dar su propio testimonio para que la gente conociera a Jesucristo. Eso era su
objetivo y así pensaba dirigirse a esas personas influyentes, incluso a un rey, pues Jesús le había dicho que tendría esa oportunidad. Así pues, estaba listo para responder por sí mismo tras un largo periodo de ausencia, por así decirlo, de exponer su caso verbalmente. Quizás había estado escribiendo a la iglesia de una forma u otra, pero se le había impedido hablar durante tanto tiempo, hasta que finalmente tuvo la oportunidad. Por lo tanto, la paciencia siempre es necesaria y eso es precisamente lo que está sucediendo. Versículo 3 nos dice, especialmente porque sé que eres experto en todas las costumbres y cuestiones relativas a los judíos, por lo cual te ruego que me escuches con paciencia. Pablo parecía conocer a Agripa, probablemente porque había oído hablar mucho de él y tal vez incluso había estudiado de antemano sus antecedentes, que eran expertos en todas las costumbres y cuestiones concernientes a los judíos. No es que Pablo hubiera preguntado a otros antes de poder hablar con él y los demás. Y estando preso probablemente no pudo investigar por su cuenta de esa manera. La única forma en que Pablo conocía a Agripa era porque ya tenía conocimiento de él. Y era posible que Agripa pudiera darle a Pablo la oportunidad de hablar sobre su caso. Pablo deseaba que Agripa lo escuchara pacientemente sobre su caso. De hecho, para Pablo era una gran oportunidad, pero le suplicaba que lo escuchara. Era más que un simple caso. Era algo que contaba con la intervención divina. divina. Por lo tanto, otros prisioneros podrían haber expuesto sus casos ante Agripa, pero ciertamente no tenían la presencia especial del Espíritu Santo que Pablo había manifestado. Quizás la multitud que habría acudido a escuchar a Pablo notó algo diferente en él, pero no sabían con exactitud qué era. Sin embargo, Pablo sabía que había recibido el don del Espíritu Santo. Era el mismo Espíritu que estaba en Jesús y el Espíritu Santo le inspiraba las palabras para hablar con claridad, precisión y unción. Aunque en realidad Agripa, Festo y los demás creían que eran ellos quienes juzgaban ese día. En realidad no era así. Estaban siendo juzgados por Dios para ver si creerían y obedecerían el mensaje del Evangelio. Ese era el objetivo principal. Aleluya. Y gloria a Dios. Que Dios les bendiga en esta hora. Amén.